¿Eres una persona creativa o más bien alguien imaginativo? Porque ninguna de las dos son lo mismo, pero podemos trabajar en ambas. Entonces, primero, ¿qué es la creatividad? Hola, yo soy Ryuk y me alegra mucho verlos una vez más. Espero que ustedes estén muy bien. Sé que no ha pasado mucho tiempo desde el último video, pero vean, les dije que voy a intentar subir más contenido pronto. Así que voy a aprovechar los pocos momentos en los cuales tengo tiempo para grabar. Bueno, ¿qué nos acontece el día de hoy? ¿Qué es la creatividad? Realmente ese es un tema más largo de lo que uno normalmente podría llegar a pensar, porque uno diría como creatividad, crear cosas, imaginar cosas. No, la verdad es que hay muchísimos tipos de creatividad, entonces vamos a abordar algunos de ellos durante el video y además cómo poder utilizar la creatividad a nuestro favor y no caer en un bloqueo creativo. ¿En qué sentido? En el sentido en el cual a veces podemos estar sumamente frustrados, pero si tenemos estrategias que nos ayuden a ser creativos sin necesidad de tener inspiración, pues bueno, con eso al menos podemos resolver por un tiempo limitado, porque la idea no es sobreexigirnos, porque si no nos vamos a agotar y ya no vamos a funcionar como seres vivos. Entonces, bueno, la creatividad puede depender de la definición que tú ya tengas arraigada a ella, pero la verdad es que hay muchísimas posibilidades. A ver, realmente la creatividad a nivel general es simplemente la capacidad de formar nuevas asociaciones a conceptos ya conocidos. Así, vea, rápido, conciso, directo, concreto, ¿cierto? Se podría llegar a decir que es bastante sencillo, pero realmente lo que se suele evaluar en un trabajo que requiera creatividad o algún método de innovación es la habilidad que se posea para crear otros conceptos dependiendo del contexto para el que se necesite. Esta parte de el contexto para el que se necesite es bastante fundamental si realmente nosotros queremos aplicar a trabajos creativos. ¿Por qué? Porque es que hay muchísimos tipos de creatividad, así que por eso tenemos que entender qué creatividad es la que nosotros más solemos utilizar, ya sea de una manera como inconsciente o se podría llegar a decir innata, o qué creatividad es la que nosotros podemos llegar a desarrollar, porque es eso, la creatividad tiene que radicar en práctica, como cualquier otra habilidad. Así que eso, la creatividad no es estrictamente mística, inalcanzable o imaginaria y no depende del genio ni del talento, sino que radica en la práctica. Como siempre, todo es práctica. Debemos aprender a pensar. Puede sonar bastante extraño, pero tenemos que aprender a pensar, que el cerebro cerebre básicamente. Bueno, entonces necesitamos alimentar el criterio desde distintas perspectivas para ayudarnos a tener un proceso que nos resulte en actos creativos. Esto puede provenir de nuestro intelecto y podemos aumentar nuestro intelecto gracias a la capacidad que tengamos de cuestionar a otros o cuestionarnos a nosotros mismos, ya que de este modo nos abrimos a nuevas posibilidades que quizás no se habían contemplado antes y así mantener la habilidad de asombrarnos constantemente. Así que recordemos que necesitamos práctica que nos resulte en actos creativos para de esta manera seguir teniendo innovación a partir del cuestionamiento, porque ¿cómo podemos producir más intelecto? Cuestionándonos, preguntándonos cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros, cómo funciona el otro, y a mi parecer, para ser personas creativas también necesitamos un poco de empatía. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto social. Nosotros como seres humanos funcionamos a nivel social, por lo que necesitamos comprender no solamente lo que nosotros necesitamos, valga la redundancia, sino también lo que necesita el otro para de esa manera empatizar y que el otro quiera incluso llegar a consumir lo que nosotros realicemos o creemos. Bueno, nuevamente, esto depende como para el contexto al que tú apliques creatividad. Pero pues yo estoy hablando como desde puntos más artísticos. Y si realmente yo como artista, bueno, depende del artista al que tú aspires ser, pero al menos lo que yo considero es, si tú como artista quieres vender, necesitas que otra persona empatice contigo. Así que tu creatividad debe nacer, aunque sea de un cuestionamiento propio, es cuestionarnos también con el otro y con los demás y con absolutamente básicamente todo. Así que eso, hay que estar alimentando el intelecto de muchas perspectivas y esto aplica para creo que cualquier cosa en la vida. Necesitamos estar constantemente
preguntándonos para poder provocar nuevas ideas. Y además no olvidar el estarnos asombrando, porque a veces se puede llegar a caer en el error de que ya lo vimos todo o cosas así, cuando realmente aún nos falta muchísimo por ver. Si tú en algún momento llegas a pensar que ya no hay nada más, estamos mal. Empecemos por ahí, estamos mal. No, hay cosas de las cuales no tenemos noción. Si tú en algún momento piensas que ya no hay nada más que descubrir o que lo sabes todo, tienes una respuesta absoluta. En lo más mínimo, no hay una respuesta absoluta. Incluso en la ciencia, aunque haya muchas cosas que ya estén corroboradas, constantemente se están evaluando una y otra vez para mirar que el resultado continúe siendo el mismo. ¿En qué sentido? En que muy probablemente los resultados cambien en el momento en el cual tengamos una nueva noción de los hechos. ¿Por qué? No siempre, nosotros estamos limitados meramente a lo que podemos llegar a percibir. Hay una infinidad de estímulos o cosas o lo que sea que no vamos a percibir y no somos conscientes que no percibimos. Así que eso, estarnos preguntando ¿qué no estoy viendo que sea necesario ser visto? Entonces cosas así, esas cosas nos sirven básicamente. Así que eso, la creatividad se puede separar en varios tipos. Yo solamente les voy a hablar de algunas porque es que hay una infinidad de tipos de creatividad. Voy a tratar de hablar de lo que nos acontece. Bueno, entonces comencemos con la creatividad mimética. Y como dice su nombre, esta surge de la mímesis, de elementos ya existentes y se adaptan a nuevas ideas básicamente. Se podría decir que en realidad esta es de la más común, ya que la mayoría de animales, incluyéndonos a nosotros los humanos, aprendemos de imitar a los demás. De hecho, anteriormente en el arte, una obra solamente era válida gracias a 3 características muy importantes. La primera, la belleza en un sentido más convencional. La segunda, la mímesis. Y la tercera, la verdad. De hecho, esto lo abordamos un poco más en el video anterior sobre estudiar artes, sí o no, en el sentido de que, esta noción del arte apareció con el academicismo, o más bien fue más clara a partir del academicismo, y de hecho tenía algo elitista, pero eso lo podemos abordar en otro video hablando más precisamente de estas características que hoy en día ni siquiera se suelen contemplar mucho al momento de lo que es válido una obra de arte o no. Pero esas 3 características aparecieron gracias a lo que sería la noción que hoy en día tenemos sobre institución. Hoy en día se aplican para al menos validar lo que es arte. No, hoy en día la verdad ya no es como que sean muy importantes. Nuevamente solamente aplica para términos de academicismo. Esta era como el tipo de creatividad más común anteriormente. Hoy en día se sigue utilizando para otros medios y para aprender principalmente, porque igual no sé, creo que la mayoría de personas para aprender realmente sí necesitamos imitar, así que esta creatividad creo que es la que más tenemos trabajada de manera natural, pero el asunto es aprender a explotarla más. Ahora continuemos con lo que es la creatividad bisociativa. Igual yo les voy a estar copiando como los títulos de creatividad, pero sí. Creatividad bisociativa, que viene de tomar 2 conceptos distintos que pueden ser de áreas de estudio completamente opuestas y producir un nuevo concepto, por lo que esta práctica involucra el pensamiento racional y el intuitivo, que nuevamente seguiremos explorando más de lo que es creatividad intuitiva y lo que es una creatividad más racional más adelante, pero esta combina un poco de ambos. Y continuamos ahora con lo que es creatividad más bien analógica. Esta utiliza soluciones a problemas anteriores para ahondar en nuevos problemas, realizando conexiones, abriendo paso a nuevas analogías entre estas situaciones. Pero siendo honestos, no todo es una creatividad que se haga alrededor de la práctica o lo que hablábamos sobre el intelecto o cosas del estilo, sino que también hay una creatividad que me parece muy curiosa y me encantaría estudiarla como en otras especies de animales, porque me parece muy interesante, y sería la creatividad filogenética, la cual se refiere a la creatividad básicamente innata que se pasa de generación en generación, lo que quiere decir que esta básicamente se nace con una predisposición genética a la misma. Entonces es como muy curioso porque me parece muy curioso. Y si hay alguien que sepa más del tema a nivel científico y biológico en general de este tipo de creatividad, por favor coméntenme porque quiero saber más. Siguiendo con el tema, también tenemos otro tipo de creatividad que la verdad requiere más como de una expresión corporal.
algo más de movimiento para poderse producir. Y esta sería la creatividad cinética, que amerita de movimiento y acción para generar ideas. Bueno, hay gente que todo el tiempo se tiene que estar moviendo y expresando un montón con el cuerpo para poder ser creativos. Sí, en efecto. Y si eres una persona de esas, no tengas ningún miedo del que dirán. Si en algún momento tienes que soltarte demasiado para tú poder producir ideas, no pasa nada. Si tú funcionas así, funciona y punto. Si alguien piensa que es raro o lo que sea, ¿qué nos importa? ¿Esa persona está siendo creativa? No lo sé, probablemente no. Así que tú vuélvete una persona creativa. Si te tienes que mover y estallar en movimiento, hazlo, no pasa nada. Y volviendo a una creatividad un poco más racional, tenemos la creatividad fáctica, que necesita de datos comprobados y hechos verídicos que permitan la creación de nuevas nociones que se puedan implementar de maneras más acertadas, por así decirlo. Entonces creo que esto está un poquito más relacionado a lo que les decía al inicio de que tenemos que alimentar el intelecto. Bueno, ya no solamente sería alimentar el intelecto desde una manera como más empírica de, ay, bueno, sí, cuestionémonos, no, tal cosa. También necesitamos, por ejemplo, para algunos tipos de creatividad que es muy útil en áreas como más exactas, digámoslo de esta manera, y es el hecho de que ya necesitamos algo como concreto, algo que ya sea más conciso, más verídico, y de ahí generar algo nuevo. Entonces ahí estaría lo del cuestionamiento, pero con argumentos detrás. Por eso les digo que tiene bastante que ver con la práctica, y no solamente entender que hay que estarla practicando, sino entendernos a nosotros mismos en la práctica y cuál es el objetivo o meta que tenemos con lo que queremos producir. Entonces eso es bastante importante también, conocer el objetivo al cual nosotros estamos dirigidos. Por ejemplo, no sirve de nada dibujar porque quieres mejorar en dibujo. Ese es un objetivo muy general. Más bien ponte pequeñas metas, como que, quiero dibujar porque, quiero mejorar en dibujo, o quiero dibujar porque quiero hacer un retrato de mi mamá, por ejemplo. Bueno, ¿cómo puedes mejorar tú un retrato de tu mamá? Ya no solamente tienes que estudiar lo que es una noción de retrato, sino también estudiar al sujeto que quieras retratar. Yo quiero mejorar en artes porque quiero aplicar para tal beca. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos cortos, medianos y de largo plazo para tú aplicar a esa beca? Entonces, miren que realmente todo es una sucesión de cosas pequeñas que se vuelven grandes, y eso también puede ser a partir de la creatividad. Bueno, y ahora hablemos de un tipo de creatividad muy deseada entre la mayoría de artistas actuales, y es básicamente la creatividad intuitiva. Suena sencilla, pero quizás no lo es tanto. Y esta no requiere de referencias previas, sino de la creación más espontánea de ideas. Tal como dice su nombre, nace desde la intuición. Entonces es como, quiero dibujar no sé qué personaje. Cero referencias, vea, todo de acá, pin, así, espontáneo totalmente. ¿Yo puedo? No. No. Para mí, la verdad, la mayoría... No la mayoría, todas mis obras o ilustraciones o lo que sea han estado llenas de referencias, pero consumo referencias así, contenido audiovisual a full, todo el tiempo, no hay momento en el cual yo no esté consumiendo contenido que me sirva de referencia. Así que quienes tienen esta creatividad así intuitiva, innata, bendecidos son, sépanla aprovechar, explótenla, úsenla, todo, porque la verdad, yo por ejemplo cero, me siento mal por utilizar referencias, tampoco. Entonces eso, si ustedes necesitan referencias, tampoco se sientan mal, no pasa nada, no es como que nazcamos sabiendo, o al menos no la mayoría de personas, y eso está perfectamente bien. Somos simples mortales, no pasa nada, no hay que ser perfectos ni tampoco, nacer imaginativos. Seguramente tenemos más tendencia a ello, pero es más complejo que eso. Así que eso, aprovechen ustedes que tengan creatividad innata, así, intuitiva. De verdad, bendecidos, un pico en ese cerebro. Y ahora sí, para ir terminando, voy a mencionarles otros 2 tipos de creatividad, pero la verdad es que estos no son como los últimos 2 tipos de creatividad, no. Hay otro montón de creatividades que serían básicamente la inventiva, la productiva, la narrativa, la emergente,
etcétera, etcétera, etcétera. Sabes que hay un montón, pero pues yo voy a tratar como de hacer más corto el video con las creatividades que a nosotros nos acontece. Bueno, nos interesa, nos involucran. Tenemos lo que es la creatividad primaria, que proviene de una inspiración instantánea, sin mucho esfuerzo para llegar a ideas originales. Y por último tenemos lo que es la creatividad secundaria, y esta amerita pues un poco más de esfuerzo, ya que inicia desde la investigación y análisis que combine ideas y produzca otras nuevas. Entonces, bueno, yo creo que ya con estos tipos de creatividad podemos terminar. Nada, la verdad es que el tema es mucho más extenso de lo que yo les estoy abordando acá, pero yo quiero que tengan como un poco más de panorama para lo que les quisiera comentar. Con todo lo anterior, yo quiero decirles algunas cosas. La primera es que, bueno, no deberíamos autodenominarnos como personas no creativas o poco creativas simplemente por el hecho de comparar nuestra creatividad con la creatividad de otras personas. Sí, es probable que nosotros digamos que deseemos en algún momento tener alguno de estos otros tipos de creatividad que capaz no nos es tan naturalmente como accesible, digámoslo así, porque es lo que decíamos. A ver, hay gente que ya tiene una creatividad filogenética y va a ser algo de generación en generación. Hay gente que va a tener una creatividad intuitiva que va a ser súper espontánea. Nosotros podemos llegar a pensar que eso es lo que es creatividad, cuando bueno, no. Vemos que hay muchísimos tipos de creatividad, así que eso, incluso aunque te compares, ten en cuenta que no porque tú pienses que capaz no eres una persona tan creativa, dejes ahí el tema. No, más bien practícala, porque es algo que se puede aumentar, es algo en lo cual tú puedes desarrollarte todavía más, porque es que es una habilidad. Entonces, bueno, con eso pues yo les podría decir que en la mayoría de casos la creatividad no es propia del artista o de la concepción que tenemos del genio iluminado, sino todo lo contrario. Que bueno, eso, hablar del genio iluminado y que no sé qué, y que es que el artista, eso es algo que habla con Dios porque es que ella tiene una conexión divina. Eso lo vamos a tocar después, porque también es algo importante en la historia del arte y es algo que luego se desmintió. Pero hubo un tiempo donde se decía el artista es un genio innato. No, para tú llegar donde estás es algo que tú estuviste practicando una y otra y otra y otra vez. Así sea haciendo mamarrachos constantemente. Así fue haciendo mamarrachos constantemente. Capaz ni siquiera eres consciente de la cantidad de práctica que lleva detrás la habilidad que desarrollaste. Pero estuviste muchas horas ahí. ¿Por qué? Porque mientras mucha gente estaba haciendo otras actividades, tú estabas dibujando mamarrachos, porque te encantaba dibujar mamarrachos, y ahí está esa práctica. Entonces, no lo desmeriten, no piensen que es algo como que, uy, apareció. Es que pues, gente con talento, gente que nace con eso. No desmeriten sus propios logros. Bueno, gracias. Así que eso, la creatividad necesita ser constantemente alimentada con práctica y buscando formas que podamos convertir en métodos, muy importante el tema de método, que nos ayude a producir ideas de manera más eficaz. Así que, bueno, no dependamos solamente de lo que sería nuestra imaginación de artistas, sino que tendremos una manera más segura que nos permita seguir creando pese a tener un bloqueo creativo o cosas similares. Por esto es importante el método. Entonces, nada, ya que, bueno, siendo realistas, si tenemos trabajos creativos, la vida no va a esperar a que estemos inspirados. Tristemente, muchas veces toca producir, sí o sí, no hay alternativa, toca producir. Y eso puede ser algo sumamente agotador y algo a largo plazo que, bueno, yo considero que puede ser dañino mentalmente. Entonces, nada, si no lo aprendemos a sobrellevar de una manera sana, pues bueno, paila. Y más que el artista ya tiene esa fama de que no tenemos mucha salud mental, bueno, tenemos que aprender a cuidar nuestra salud mental desde lo que sería la creatividad. Puede sonar un poco tonto, pero no, es algo importante, creo yo. Volviendo al punto, es bastante útil tener estas estrategias que nos respalden para así no perder oportunidades de trabajo que nos ayuden con nuestra economía, porque es que nosotros no vamos a vivir del aplauso, ni de los likes, ni de muy lindo que tú hagas tus trabajos, tus dibujos, tus esculturas, tus pinturas. No, necesitamos comer. ¿Y cómo se come? Con plata. ¿Por qué? Porque capitalismo. Entonces,
muy importante eso, aprender a tener métodos que nos respalden económicamente y también con lo que sería nuestra salud mental. Y bueno, más que nada sabiendo lo precario que puede ser nuestro mundo laboral, ayudémonos entre nosotros. Cuando piensen que no están siendo personas creativas, recuerden que hay muchos tipos de creatividad y esto puede adaptarse a cada personalidad, además de poderla mejorar con la práctica. Muy importante, no se olviden de eso, por favor. Tener un bloqueo creativo es normal y puede pasar en muchísimas ocasiones. Entonces, también tengan en cuenta no exigirse tanto todo el tiempo, ya que no es sano agotarnos mentalmente. Aunque estas estrategias puedan llegar a ser muy útiles, también está bien desconectarnos para recargar. No todo el tiempo hay que estar pensando y pensando y pensando en producir. A veces está perfecto simplemente hacer por hacer, porque quisiste hacer un dibujito y te nació. Hazlo porque te nació, no necesitas más razones que esas. Es porque quisiste y ya, con eso estamos bien. Y si no quieres hacer nada, pues no quieres hacer nada y ya. Bueno, en la carrera, la verdad, yo he visto a muchísimos compañeros y en muchos momentos yo me he incluido donde literal uno dice, ya el cerebro se me quemó, se me tostó, o sea, no la doy más porque de verdad a veces como que el nivel de exigencia es un poquito alto. Pero bueno, he visto muchos compañeros los cuales pues quedan completamente en blanco por ese nivel de exigencia y a nosotros se nos pide entregar un mínimo de 3 obras bien fundamentadas siguiendo nuestra línea de propuesta artística cada semestre. Entonces en total por año serían unas 6 obras mínimo. O sea, eso es lo que sería nuestra línea principal, digámoslo así, como para graduarnos. O sea, sería como la línea de la tesis, entre comillas. Pero obviamente fuera de esta línea tenemos que cumplir con los otros trabajos que serían de las materias prácticas, que sería dibujo, pintura, grabado, escultura, fotografía, entre otro montón. Entonces pues depende mucho de cuáles materias estés viendo, sí, pero mínimamente tendrías que cumplir con unas 6 obras bien fundamentadas en el año. Puede sonar poco, pero es que la verdad no lo es. La verdad no lo es, porque es que una cosa es el tiempo que a ti te lleva una obra en la práctica, de sentarte a realizarla manualmente, digámoslo así, o ya sea un performance o lo que sea que estés realizando, sí conlleva un tiempo ahí, pero otro tiempo que no se ve reflejado de manera tangible es lo que a ti te demora el producir esa idea. Producir ideas cansa, o sea, suena extraño, pero la verdad cansa. Es como tú tener un músculo, tú tienes que estar ejercitando ese músculo constantemente, pero necesita también reposo para poder pues crecer y dar un mejor rendimiento después. Entonces bueno, eso, la verdad a muchos nos deja incluso pues eso sin funcionar durante un buen tiempo y genera un efecto rebote donde ya no podemos pensar adecuadamente en arte o hasta provoca fastidio pensar en hacer obras tan producidas, a lo que pues muchos solamente pues, les deja las ganas de hacer por hacer, si es que aún quedan ganas de hacer algo. Y es que por eso yo digo, a veces yo simplemente quiero dibujar porque me dio la gana de dibujar sin que alguien esté pensando si está bien o está mal. Yo quise, o sea, necesité dibujar y dibujé, no necesito más razones, pero tristemente no, hay que estar produciendo para el estudio, para el trabajo, para todo. Entonces pues por eso no se pongan tanta presión encima desde ahora, porque créanme, luego la van a tener. Aprovechen que no la tienen. A veces está bien que dibujen por dibujar, sin pensar que tienen que tener como 1000 argumentos detrás. Y nada, o sea, la verdad es algo agotador, pero por eso estamos viendo estrategias para no agotarnos tanto. Y bueno, este era un tema que tenía pensado hablar como desde hace un tiempo y pues ya se dio el momento, afortunadamente. Espero poderles seguir subiendo más contenido esta semana al menos, porque esta semana he podido sacar más tiempito, así que la verdad me gusta grabarles, de verdad, cuando yo no les subo contenido no es porque no quiera, es porque pasan muchas cosas y tristemente me aleja de lo que son mis objetivos, porque esto para mí es un proyecto personal, o sea, si a mí no me gustara hacer esto no lo estaría haciendo. Entonces gracias también a ustedes por permitirme el espacio de estar aquí hablándoles, y si ustedes me están escuchando para mí ya es algo valioso, porque ustedes también están sacando tiempo para ver a un random en internet. Entonces muchísimas gracias. Y nada, por favor recuerden compartir, darle like, comentar. Por favor coméntenme cosas, es que a mí me encanta leerlos, a mí me encanta la interacción con ustedes. Entonces nada,
guárdenlo, no sé, en listas, algo, tengan interacción. Muchas gracias. Tengo redes sociales, recuerden que en todas mis redes sociales pueden encontrarme como Etereo-Saturno, se los voy a dejar igualmente en la pantalla. Donde más activa estoy es en Instagram. En Instagram subo mis obras, pues ya sea de proyectos personales, de la universidad, dibujitos que me da por hacer, porque acá yo les trato de subir tutoriales, solamente que los tutoriales me toman más tiempo porque digamos que yo ya dibujo muchas veces en automático, pero a mí me interesa como que descomponer el pensamiento de cómo tú crear a veces como una imagen o algo del estilo, y ese descomponer el pensamiento para que otra persona siguiendo esos mismos pasos pueda crear una imagen y luego pueda utilizar esas mismas pautas y romperlas como quiera para crear más imágenes a su estilo, es algo a veces un poquito complejo porque trato de pensar qué es lo que yo no pensé cuando necesitaba hacerlo. Suena extraño. Entonces en Instagram pueden ver más de mis obras, mis dibujitos, mis cositas, o les hablo de manera más personal. También tengo una red personal que sería Etereo-Ryuk. Ahí subo cosas, eso, como más mías, no a veces tan artísticas, a veces nada más saliditas o cosas así. Y yo creo que eso sería todo. Espero subirles más videos pronto. Si quieren un tema en específico o algo así, se los estaré pues preguntando por ahí, o déjenmelo en comentarios. Veré si les publico más cositas por la parte de comunidad. Y ya, suscríbanse, no sé, algo. Muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Y eso es todo. Espero que nos volvamos a ver pronto.